Muchas personas hicieron un excelente examen. ¿Por qué? Porque prestaron atención y estuvieron desde el primer día. Y otros que ni siquiera asistieron a las aulas, estaban perdidos. No tenían ni idea de cómo poder interpretar las preguntas. Entonces es importante que ustedes comprendan lo que estamos hablando. Videolaringoscopio hablamos del tipo CIMAC, del tipo Lidscope, del tipo McLeod, del tipo Vision, del Vitrac, y vimos cómo estos dispositivos se utilizan, ¿sí? En líneas generales, todos son videolaringoscopios que tienen una eficacia mayor al 94% para intubar pacientes que presenten una vía aérea difícil. Muy bien. Luego, ¿qué vimos? Introductores y estiletes de intubación, ¿sí? Los introductores son todos aquellos dispositivos que se utilizan para guiar el tubo orotraqueal a la hora de intubar a los pacientes. Dijimos también que tenemos varios tipos, algunos son maleables, otros no son maleables, y dijimos que podemos nombrarlos según sus características. Estas son fioguías maleables, estiletes luminosos y buis. Los buis que son ventilables, buis no ventilables y buis para pacientes neonatales o pediátricos. ¿Se acuerdan hasta ahí? ¿Estamos bien, sí o no? Sí. Esto es importante que ustedes manejen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuáles son los dispositivos que se utilizan para guiar o ayudar una intubación orotraqueal. Así de sencillo. Fioguía maleable. Fioguía o guía maleable. ¿Y por qué maleable? Porque se puede manipular, ¿sí? Maleable. ¿Entienden? Esperen. A ver. ¿Quién hizo? Primero por allá. ¿Qué me hicieron preguntar? Eu perguntei qual que é o nome do segundo. Esto es estilete luminoso. ¿Por qué? Porque tienen aquí una luz. Estilete luminoso. Sí. Buggy. Sí. Buggy. Me pergunta assim, por exemplo, se lá no hospital que você tiver, a gente tem esses vídeos vai entrar esses no necesariamente. Usted puede tener un videolaringoscopio como no tener un videolaringoscopio. Entonces, ¿para qué sirven estos dispositivos? Para introducir dentro del tubo y utilizar como una guía, ¿sí? Ahora, ¿en qué casos yo utilizo una guía en mi tubo orotraqueal? Cuando estoy en presencia de una intubación o una laringoscopía difícil. ¿Qué significa eso? ¿Que necesariamente tiene que ser con un laringoscopio convencional? No. Puede ser con un videolaringoscopio también. ¿Sí? Si usted tiene un videolaringoscopio, significa que permite mejorar la visualización. Una cosa es mejorar la visualización y otra cosa es introducir el tubo. Porque usted puede tener una visión perfecta, pero si el paciente no tiene diente, tiene un diente centinela o tiene una apertura muy pequeña, generalmente el tubo va para abajo. No sé si me están entendiendo, que es cuando ustedes quieren de forma segura introducir el tubo dentro de la vía aérea. Y esto se puede usar con cámara o sin cámara, indistintamente. Es interesante la pregunta que ella dijo, ¿sí? ¿Solamente se utiliza con los que no tienen cámara? No. En cualquier situación usted puede ameritar
de utilizar estos dispositivos. Filminha, a gente não usa sempre na hora de produzir. Todo vídeo que você publica, o cara coloca tudo e depois tira o filminha. Claro. Ele sempre entra. No es regla, no es regla, pero en el caso de que usted esté haciendo las prácticas, lo aconsejable es que tienda a asegurar su intubación. Si yo utilizo un friolilla o un dispositivo como el Boogie, yo con eso aseguro casi a un 99,9 de intubación. Se facilita, ¿sí? No es regla, ¿sí? No es regla. Particularmente a mí no me gusta usar la friolilla ni el Boogie en mi intubación habitual, común y corriente, ya sea con un laringoscopio convencional o con un video, ¿sí? Lo agarro, posiciono a mi paciente, hago la técnica de apertura bucal, la veo mi lengua a la derecha, maniobra de vector, y en ese momento yo primero trato de intubar de forma normal. Ahora, si les comenté, si el paciente no tiene diente, tiene un solo diente aquí, o una apertura muy pequeña, coloco mi friolilla y intubo con mi friolilla. ¿Se entiende? Eso no es ley, pero ustedes para asegurar pueden ya colocar su vía. ¿Se entiende? ¿Sí? Otra pregunta acerca de esto, están entendiendo para qué son los introductores y estiletes, muy importante. Que también dijimos que estos dispositivos se pueden utilizar para una intubación a ciegas. ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo un Cordman 4, ¿qué es un Cordman 4? A ver, ¿qué es un Cordman con sus palabras? Não é. Es una evaluación que usted observa mediante la laringoscopía, en donde no se observa ni siquiera la epiglotis. Es una situación extremadamente difícil. ¿Qué yo puedo utilizar? Friolilla, estilete o Boogie. Solamente el Boogie. ¿Por qué? Porque dijimos que el Boogie es de un material atraumático y el Boogie se puede realizar muchas maniobras con él sin lesionar la vía aérea. El friolilla es mucho más duro, más rígido, ¿sí? Cuando se introduce dentro del tubo orotraqueal. Entonces con el friolilla yo no puedo hacer una intubación así, porque puedo lesionar o perforar mi tráquea o mi esófago. Boogie no ocurre eso. ¿Por qué? Porque viene la punta atraumática y es prácticamente parece un juguete de niños. Cuando ustedes miren van a ver, parece un latiguillo, eso que usan las criancillas para poder jugar entre ellos, ¿sí? Parece un juguete, pero de mucha utilidad. Eso también es importante. Y el Boogie tiene varias formas de usarse. Como yo les dije, se puede usar para una intubación a ciegas. Ustedes tienen que escuchar este sonido, ¿sí? En los anillos traqueales, cuando se hace una intubación a ciegas, se puede también utilizar como una guía normal, si no tienen un friolilla, y también se puede utilizar para hacer el cambio o trocar el tubo en un paciente intubado ya, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes que están en las terapias o un paciente politraumatizado con contusión pulmonar, contusión de la vía aérea, suele tener una obstrucción del tubo por sangre, secreciones, etc. Y ustedes necesitan cambiar el tubo y no tienen que hacer técnica de laringoscopia ni demás, solamente pueden usar la técnica de intercambio mediante Boogie. ¿Y cómo se hace eso? Ustedes sacan el conector o sacan el corrugado del paciente, introducen el Boogie hasta que haga tope, generalmente hasta
por la boca del paciente, retiran el tubo y vuelven a introducir el tubo y retiran el tubo. Cambio solucionado, sin hacer ninguna otra maniobra agresiva. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces el MUI tiene muchísimas ventajas. Si ustedes pueden conseguir eso para tener como su uso personal, cuando ustedes quieran que se vaya, yo les aconsejo que se compren un MUI. Eso se pide por Amazon o por eBay y vienen en pacotes de a 10 que se juntan y hacen el pedido, ¿sí? Sencillito. Pero es fundamental, es importante que ustedes sepan usar tanto como operadores en una intubación y como ayudantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está intubando tiene dificultad y no sabe qué hacer, ¿sí? En ese caso ustedes le pueden decir, vamos a usar un MUI, vamos a utilizar un Fluía o vamos a posicionar mejor. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuando las papas queman, como se dice, la situación se pone candente, muchas veces el médico se desespera, ¿sí? Cuando no sale la intubación de una, si uno no desarrolla esa capacidad de tener una toma de decisión rápida, se queda en blanco. ¿Sí? Ya he visto muchas personas que a la hora de intubar se quedan ahí y no ven y no escuchan lo que está pasando a su alrededor. Entonces, esto se entrena, esto se practica y mientras mejor teoría de lo que tienen que hacer manejen, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, todo esto es reglado, es como un plan. Yo tengo mi plan A, mi plan B, plan C, plan Z. Entonces, yo siempre, cuando voy a hacer algún procedimiento, puedo sospechar de que si no intubo en la primera, tenga que hacer otra laringoscopia o utilizar dispositivos. Entonces ahí se nota la diferencia cuando el médico está preparado para afrontar las diversas situaciones, ¿sí? Y luego de esto tenemos los dispositivos supraglóticos. ¿Qué son los dispositivos supraglóticos? Son los comúnmente llamados máscaras laringeas, ¿sí? VRSP significa ventilador, o sea, vía respiratoria supraglótica, ¿sí? Eso puede tener, según el libro que ustedes lean, vía respiratoria supraglótica es igual a máscara laringea o dispositivo supraglótico. Los tres son sinónimos, son los mismos dispositivos. Entonces, miren ya aquí todo lo que estamos estudiando nosotros. Cuando empezamos a hablar desde vía aérea parte 1, podemos hacer aquí cuáles son los dispositivos de una vía aérea. Vamos a empezar enumerando, ¿sí? El primer dispositivo que nosotros estudiamos, ¿cuál fue? A ver, antes del tubo ya estudiamos otros dispositivos. Máscara facial, muy bien, ¿sí? O mascarilla facial. Máscara facial, excelente. Después, antes del tubo y después la máscara, ¿cuál? Dispositivos bucofaringios. Bucofaringio, que es la cánula de Edel. Muy bien. Después, ¿qué más estudiamos? Dispositivos nasofaringeos. ¿Sí? Dijimos que eso se introduce por las narinas, que puede llegar hasta la región posterior de la vía aérea. Luego estudiamos el tubo orotraqueal, ¿sí? Tubo orotraqueal. Pero lo importante es que yo pueda ir haciendo este resumen para yo entender
toda la gama de elementos que yo tengo que saber cómo se utilizan. ¿Qué más vimos después? Otros dispositivos. El videolaringoscopios. Puede ser, pero eso ya entra dentro de una laringoscopía directa o indirecta. Otros dispositivos. Introductores. Acabamos de hacer un repaso. Introductores, que son teoría, ya maleable, estilete luminoso, MUIs, ¿sí o no? ¿Cómo? Porque el laringoscopio es, digamos, un elemento obligatorio, o sea, ya no es un dispositivo, ¿sí? Los dispositivos son aquellos accesorios que me ayudan a utilizar durante una intubación. Y el laringoscopio es básico. Sin laringoscopio ustedes no pueden hacer ningún tipo de maniobra, ¿se entiende? Y luego, ¿qué tenemos como sexto dispositivo? Máscaras laringeas. ¿Vieron qué importante? 6 tipos de dispositivos que todos ustedes ya conocen y tienen que saber utilizar. Llámese cánula de Geder, llámese cánula nasofaríngea, llámese tubo orotraqueal, llámese máscara laríngea. Estos son equipos que tienen que saber cómo se utilizan. ¿Sí? Esto viene a la prueba, doctor. Claro que viene a la prueba, sin dudar. Yo tengo que saber qué es un dispositivo de una vía aérea, ¿sí? Cómo se utiliza. Yo le puedo hacer una pregunta, de hecho que vino una pregunta diciendo ¿cuál es la técnica de la utilización de una máscara facial? Doctor, yo no lembro. Acabamos de decir cómo se utiliza una máscara facial, ustedes no saben cómo se utiliza. Es que, doctor, ustedes no saben cómo yo estoy, no estudiante, obvio que no estudio. ¿Cómo se utiliza una máscara facial? Una máscara facial se debe utilizar en forma de C, con los 3 últimos dedos encima de las prominencias óseas, y tiene 2 técnicas de uso. ¿Cuáles son las 2 técnicas? Con una mano o a 2 manos. ¿Estaba difícil la pregunta? ¿Estaba difícil? Obvio que para el que estudió no van a tener ni idea, va a estar perdido en el espacio, ¿se entiende? Por eso es importante que ustedes sigan la secuencia. Después otra alumna me dijo, ay doctor, es que yo no vine en la primera aula, donde usted habló sobre la anestesia general. Usted tenía que estudiar. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero y espero que no tengamos ese mismo problema con ustedes. Nasofaringeo es un dispositivo de un material parecido al látex que se introduce por la nariz. Solo eso, así de sencillo. ¿Cómo? Es igual. Es atraumática y se utiliza para rehabilitar. ¿En qué momento yo uso una nasofaringea? Cuando se va a realizar un procedimiento como sedación, por ejemplo. Una endoscopía, una colonoscopía, etc. ¿Sí? Eso casi prácticamente no tiene mucho uso, pero está escrito y ustedes tienen que saber que existe. ¿Sí? Bueno, entonces, los dispositivos supraglóticos son un conjunto de dispositivos que permiten ventilar y o intubar a los pacientes. ¿Sí? Tienen un conducto permeable para la oxigenación, se pueden entrar gases sin la necesidad de intubación, y también se puede utilizar con una ventilación espontánea. ¿Qué significa eso?
Que si el paciente respira de forma natural, ¿yo puedo utilizar una máscara? Puedo utilizar una máscara. Vamos a ver las aplicaciones y en qué casos se utiliza. ¿Sí? Tenemos dos clasificaciones según el mecanismo de sellado. No vamos a hacer esta revisión, vamos a usar la clasificación clínica de los dispositivos eucarióticos. ¿Sí? Que tenemos tres tipos de clasificación, o sea, cuatro en realidad: las de primera generación o las estandarizadas, las de segunda generación o que presentan un acceso gástrico, ¿sí? Las de tercera generación, que pueden ser de intubación, como se denominan, y otros que estos son retrofaringios, ¿sí? Estos tres es en donde nosotros vamos a hacer énfasis, ¿sí? Entonces, dentro de la primera generación está el EMAR, el AMU, Aurastral, etc. ¿Sí? Nombre: primera generación, prácticamente no es necesario que ustedes aprendan. Segunda generación, sí, yo tengo que manejar. ¿Por qué? Porque son de los que más se utilizan: la Procil, la Supreme, la IQ y la IG. ¿Sí? ¿Usted va a preguntar todo eso, doctor? No, pero ustedes tienen que saber que pertenece a ese tipo de generación. ¿Se entienden? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver cómo se utiliza. Y ustedes tienen que saber que un Procil no es igual que a un Limac. ¿Sí? Y de intubación tenemos al Fast Track y el IQ reutilizable o desechable, que es igual al de segunda generación. ¿Entienden? ¿Sí? Y otros tenemos el Combi-tubo y el AC-tubo, que son ya dispositivos retrofaringeos. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. ¿Qué es un dispositivo retrofaringeo? ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Del Combi-tubo, del AC-tubo, con doble balón, triple lumen, doble lumen, canales, etc. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente ya hoy en día nadie enseña y nadie muestra qué es un dispositivo retrofaringeo. Ahora, ¿cómo se utiliza una máscara laríngea? ¿De qué forma yo puedo utilizar una máscara laríngea? Tiene ventajas y tiene desventajas. Vamos a empezar por lo lindo y por lo bueno. Facilidad y rapidez de colocación. ¿Cuánto tiempo se tarda en colocar una máscara laríngea? Segundos. ¿Ustedes necesitan tener una práctica exhaustiva? No, es como un juego de niños. Ustedes colocan un poco de lubricante en la región posterior de la máscara, abren la boca, posición de olfateo, colocan, se acabó el problema. No hay necesidad de utilizar técnica alguna, ¿sí? Entonces, fácil de colocar, súper fácil de colocar una máscara laríngea. Mejor estabilidad hemodinámica, menor necesidades anestésicas y se suele prescindir de la relajación muscular. ¿Qué significa eso? Que dijimos que una máscara laríngea se puede utilizar en un paciente con una ventilación espontánea. Eso significa prescindir de relajación muscular. Yo no le aplico un atracurio y un rocuronium al paciente que voy a colocar una máscara. ¿Está bien? Se logran evitar complicaciones de la intubación, como cuáles. Ustedes saben que a la hora de intubar pueden tener lesiones de dientes, lesiones de vía aérea, laceraciones, por manipulación o por algún tipo de evento que estén realizando. Entonces, por ese lado, tiene una pequeña ventaja. Ahora, particularmente cuando hablamos de
asegurar o garantizar una vía aérea en cualquier paciente, ¿qué métodos utilizamos? El único que me permite garantizar una vía aérea es el tubo orotraqueal. El resto no me protege para eventos secundarios que puedan ocurrir. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes sepan tener todos los dispositivos, pero el objetivo, si ustedes van a asegurar la vía aérea, tiene que ser intubación orotraqueal. Desventajas: tienen presiones de sellado menores que el tubo endotraqueal, lo que puede llevar a una ventilación ineficaz. ¿Qué es eso, doctor? Que cuando ustedes hacen una ventilación con el tubo, ustedes manejan el volumen corriente o volumen tidal, manejan el PIB, manejan la presión de meseta, etc. Con una máscara de laringe no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el sellado puede ser muchas veces un sellado que no tenga un sellado hermético y haya fugas. Por más que ustedes insuflen el balón de la máscara, esto no necesariamente hace que se selle mejor. Al contrario, puede causar lesiones. No protegen frente a un laringoespasmo. ¿Cuáles son las causas de un laringoespasmo? Irritantes, como sangre, saliva, algún tipo de secreción. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál? Alimento. Manipulación inadecuada de la vía aérea. ¿Sí? Paciente que no está en un plano adecuado anestésico. Todos estos son factores para que se cause un laringoespasmo. Entonces, si yo utilizo una máscara de laringe y mi paciente hace un cierre de las cuerdas vocales, la máscara de laringe ¿tiene alguna función? Ninguna. El paciente va a entrar en apnea y no va a ventilar con una máscara de laringe. No protege frente a un laringoespasmo, por eso yo tengo que saber esto. Las de primera generación tampoco protegen frente al riesgo de broncoaspiración. ¿Qué habíamos dicho nosotros? En un paciente grave, en una urgencia, tenemos que hacer una inducción de secuencia rápida, que generalmente el paciente tiene un estómago lleno. Entonces, en este caso, se utiliza una máscara, el paciente broncoaspira. ¿Por qué? Porque no protege frente a la regurgitación gástrica. El único dispositivo que garantiza una vía aérea es el tubo orotraqueal. ¿Por qué? Porque el tubo tiene lo que se denomina el balón o CAF. ¿Y eso qué hace? Hace un sellado neumático para que evite que ingrese cualquier tipo de sustancia, secreción o líquido. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Eso ustedes tienen que manejar a la perfección. Entonces, ¿para qué me sirve y cómo me sirve utilizar una máscara? Si parece tan fácil usar, tiene muchas ventajas, entonces, ¿cómo uso, doctor? Hay dos grandes escuelas, ¿sí?, que tienen aplicaciones distintas para usar una máscara. La primera dice que se puede utilizar de elección para el control de la vía respiratoria en intervenciones diagnósticas y quirúrgicas menores. ¿Qué significa? Que en un paciente que se va a realizar una resonancia magnética o que se va a realizar algún procedimiento en donde no haya estímulo doloroso,
puede ser una alternativa a usar máscara laríngea. ¿Sí? No necesariamente tengo que intubar, pero si el paciente tiene que estar dormido. Ejemplo, una criancilla de 5 años que tiene que someterse a una resonancia. ¿Ustedes piensan que las criancillas se van a quedar? No, hay que sedar. Y generalmente muchas escuelas utilizan una máscara laríngea, ¿sí? Con una ventilación espontánea durante el tiempo que dure ese procedimiento. ¿Sí? Eso es una forma de usar procedimientos de intervenciones diagnósticas o donde no haya mucha injuria quirúrgica. ¿Sí? Y la segunda opción se utilizan como dispositivos de rescate. ¿Saben lo que significa dispositivo de rescate? Rescate significa que cuando ocurrió algún suceso inoportuno, yo tengo una forma de rescatar al paciente. ¿Sí? De rescate significa cuando estoy en presencia de una situación difícil, ventilación con máscara inadecuada luego de una inducción anestésica. Entonces, dos grandes escuelas y dos grandes vertientes. Una que utiliza para procedimientos menores, sí o sí, de forma diagnóstica. Miren, a mí particularmente no me gusta utilizar de esta forma. ¿Por qué? Ustedes saben que un paciente que por algún tipo de evento, llámese dolor, manipulación, puede desencadenar un laringoespasmo. Si hace un laringoespasmo y el paciente tiene una máscara laríngea, se va a complicar porque no me protege. Entonces, nosotros en la práctica no usamos como método diagnóstico, usamos como método de rescate. Entonces, tenés dos opciones: o intubas o no intubas, porque la máscara laríngea tiene estas desventajas que dijimos, ¿entienden? Ahora, ¿cómo si utilizamos? Te voy a contar un caso verídico. Paciente de 38 años de edad que ingresa en la urgencia, yo siento R1, primer año de residencia médica, 185 kilogramos de peso para una intervención quirúrgica de la vesícula por una colecistitis aguda calimpulosa. Ingresa el paciente, un paciente de gran porte. Si es un paciente obeso, ¿qué criterio yo tengo? Un criterio diría, es difícil. Un obeso mórbido, ¿sí? Ingresó, se le puso, ¿en qué posición se adopta para una intubación en obeso? Posición en rampa, perfecto. Se hizo la inducción anestésica, una inducción de secuencia normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de ser una urgencia relativa, el paciente presentaba ayuno y estaba listo para la intervención, ¿se entiende? Se hizo la secuencia propofol, fentanilo y antracurio. Paciente en un plano óptimo de anestesia, laringoscopía, un Corman 4. Dispositivos de rescate. Teníamos guía maleable en ese momento. La guía maleable no se puede realizar una intubación a ciegas. ¿Qué pasó del videolaringoscopio? Estaba en reparación. Entonces se intentó hacer 3 laringoscopías, de los cuales ninguna dio cierto. No se pudo intubar al paciente. ¿Qué se hizo en ese caso? Máscara laríngea. Se colocó la máscara laríngea y el paciente seguía manteniendo su ventilación espontánea. ¿Cómo utilizamos? De rescate. ¿Vieron? Que esa es la forma correcta de utilizar una máscara laríngea. ¿Por qué? Porque no me protege frente a un espasmo, no me protege frente a una broncoaspiración y no puedo hacer un sellado muy elevado de las vías aéreas. En ese caso, eso significa
En ese caso el paciente estaba con una anestesia general profunda. Entonces, generalmente, si no hay manipuleo, si no hay ningún tipo de injuria quirúrgica, no suele haber un espasmo, ¿sí? Nosotros no realizamos el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico se pospuso. ¿Qué significa eso? Que como no se pudo asegurar la vía aérea, se colocó la máscara y se paralizó ahí el momento quirúrgico, ¿sí? Esperó el tiempo de la metabolización de las drogas anestésicas generales y luego de una hora el paciente ficó acordado. ¿Entienden? Porque ustedes no pueden hacer un procedimiento como una intervención quirúrgica sin haber asegurado su vía aérea, más en un paciente obeso mórbido. ¿Sí? Por eso, estas cosas ustedes tienen que sentido común. Puede pasarle a ustedes una urgencia que venga un paciente politrauma, accidente de moto, 200 kilos, obeso, y tienen que saber cómo, si ustedes no pueden intubar al paciente. Entonces, esto es importante. Bueno, esto es una mascarilla laringe, miren aquí. Es un dispositivo que tiene también el balón o el CAP y una válvula de presión. Esta es la clásica, la máscara laringe clásica, la más estudiada, consiste en una mascarilla ovalada con un mandíbula inflable que asienta en la hipofaringe y un tubo respiratorio unido a la máscara. El sellado de presión es aproximadamente 20 centímetros de agua. Esta es la Excel. Miren aquí, ¿cuál es la diferencia con la anterior? Esta es una máscara que nos puede servir para intubar, ¿sí? Su diseño facilita la intubación a través de la máscara laringea. Tiene una barra elevadora epilótica, un tubo respiratorio de un buen calibre y un conector extraíble. ¿Qué significa? Que este conector se tuvo que retirar de aquí para introducir el tubo por otra vía. ¿Vieron cómo es una máscara laringea? Complicaciones. Dolor faríngeo. ¿Por qué? Vamos a ver ahora cómo se coloca la máscara y qué tipo de presión afecta a la vía aérea. Por presiones altas del manguito, traumatismos de úvula, necrosis o lesión del nervio lingual. Bien, entonces aquí que tenemos nosotros, tenemos, observar un video, miren la técnica de colocación de la máscara. Por una máscara de primera generación. Primero el tamaño, vamos a hablar del tamaño. Se prepara la máscara, se hace el designado del CAP. Luego, se coloca lubricante en esta región y luego se utiliza la técnica de lápiz. Se agarra como un lapicero o mono manual. Luego se hace posición de olfateo. Muy bien. Apertura bucal. Optimizes the anatomy as an introducer tool. Inserting a laryngeal mask vertically or obliquely brings about difficulties, but by following the curve created by the palate rather than bouncing off the back of the throat is by far the simplest method of effective insertion. So we are ready now to start inserting the laryngeal mask airway. Miren, And there you see it, following the siguiendo natural la curvatura the finger going as far as del it can, paladar, and then using the other hand to luego stabilize the con la mano dominante se fija esto Then with a pre-prepared syringe
se insufla el cable. You'll notice that not only is the cup inflated in the pharyngeal cavity, but the connector is also rising slightly, which is an indicator that the laryngeal mask has been fully inserted. Miren donde quedan The las tip of the cup is puntas now sitting over the de la máscara de esophagus, which is laringe. acting as a form of Contacto con ballast el either reflux esófago. coming up, or possible minor leakage of gases into the Y stomach. donde queda el orificio de la Resting over the top of the cup, the half of that apertura. section is now completely filling the pharynx, Para which is a special feature of the laryngeal mask airway, because now the nitrous oxide cuando se gases ventila, are being ingresa directed solely into the directamente en la vía trachea and aérea. into the lungs. ¿Vieron? Qué interesante es saber utilizar esta máscara como dispositivo de la vía aérea. Esto viene en diferentes tamaños. ¿Qué tamaño, doctor? Vienen por número, ¿sí? Generalmente un número 4 o número 5 que me suele ser para adultos, pero como yo sé qué tamaño utilizo, porque viene una indicación precisa, dice máscara de línea número 4 y te da la orientación en peso del paciente, de 70 a 85 kilogramos. Entonces es un parámetro según el peso del paciente, igual que en los pediátricos. Máscara 2 te dice entre 8 y 12 kilos. Máscara 2.5, 12 kilos y 15. Entonces así sucesivamente. Por eso es importante, como se mostró al inicio, en esta región en donde viene el peso y la cantidad de aire a insuflar. Te dice 70, 80 kilogramos y 15 centímetros de aire. Entonces es fácil de usar una máscara laríngea de primera generación. Después ya tenemos la Procil. ¿Qué dijimos que la Procil es de qué generación? Segunda generación. ¿Por qué? Porque tiene un canal gástrico, ¿sí? Incorpora un mambito que mejora el sellado por el laringe ya hasta 30 centímetros de agua. Presenta un drenaje gástrico y un bloqueo de la mordida. Miren el Procil, qué fácil es de usar. Una máscara Procil. Máscara Procil. Como toda máscara laringe, devemos desinsuflar completamente o colorante para Primero, colocar desinsuflar. a máscara sobre uma superfície sólida e aspiramos o ar. Cuidado de evitar qualquer dor ou rugosidade na ponta da máscara. Após essa etapa, iremos fazer a lubrificação com gel hidrossolúvel Lubricación. para então introduzir a máscara. Podemos utilizar a técnica digital em que vamos colocar a máscara, colocando a cabeça em posição olfativa. Que posição é Vamos essa? introduzir a máscara, apoiando a ponta da máscara contra o palato. Observem que a máscara segue a curvatura da cavidade orofaríngea até se alojar de frente à abertura laríngea. A partir de então, quando sentimos uma resistência, utilizaremos a mão não dominante para apoiar a máscara e agora usamos a mão não dominante para estabilizar a máscara e retirar o dedo que se encontrava dentro da cavidade oral. Podemos utilizar esta manobra para introduzir a máscara Procil através da mesma aleta em que nós podemos introduzir o dedo, nós podemos colocar essa manobra. A máscara encontra-se vestida, estabelecendo então uma curvatura que facilita grandemente a introdução da máscara. Colocamos a cabeça em posição olfativa e apoiamos a ponta da máscara Procil contra o palato duro e então introduzimos a máscara. A partir da resistência, vamos insuflar novamente na máscara e verificar a ventilação. Pode-se então retirar a manopla. Os testes de fuga é exatamente a Miren, introdução tiene un de canal gástrico
¿qué se hace? Se coloca un poco de lubricante en ese canal orogástrico para que disminuya esa fuga. Ahora vuelve a ventilar. Notem que não existe fuga, uma vez que o gel permanece dentro do canal gástrico sem nenhum tipo de vazamento. Ahora, ¿cómo se hace la aplicación? Podemos fixar a máscara. Bien, una vuelta alrededor por el maxilar. Observem o dispositivo anti-mordedura apoiado diretamente na linha média entre os dentes incisivos do paciente. ¿Verdad? Qué fácil es utilizar una máscara quirúrgica, ¿sí? No tiene secretos, no tiene mucha ciencia. Desinsuflar, colocar lubricante, bienestar del paciente. Geralmente ele fica muito tempo com essa máscara, a gente pode deixar. Ah, en el caso real que hablamos nosotros, ¿cuánto tiempo dejamos la máscara en el paciente? Ajá. Tiempo de que pase los fármacos con anestesia general. ¿Cuánto tiempo? No. Una hora y media. Una vez que él está acordado, retira. Porque assim, quando a posição fixa, deve dar muita náusea. Sí, pero el paciente no está despierto. Mas se você utilizar essa máscara no paciente sério, No, es ideal utilizar en un paciente despierto. ¿Eh? Você ainda está muito náusea. E aí, para Como? controlar pode isso, usar muito quando você pega o paciente automobilístico que precisa de ventilação. E não tem um médico que é uma autoridade básica, a gente usa a máscara Pero ustedes saben que no es. Não é ideal. Ajá, o paciente. exactamente. Imagínense ustedes que yo venga y te coloque una máscara así, nada. No, eso se tiene que utilizar cuando el paciente está sedado, con una sedación profunda que puedan abolir los reflejos. ¿Por qué? Porque esto es molestoso también, ¿se entiende? ¿Qué? Sedación profunda, exactamente, ¿sí? ¿Estamos bien? Luego que tenemos la Supreme. La Supreme, ¿a qué tipo de generación pertenece? Primera. Es una de segunda generación basado en la Procil, en la anterior, ¿sí? Tiene una lengüeta de fijación que permite sin introducción de la mano. Miren acá, cómo se utiliza. Pasos, desinsuflar primeramente, siempre. Se saca todo el aire que pueda estar dentro del balón neumático. Muy bien. Después que se realiza, lubricación siempre. ¿Con qué? Generalmente con algún tipo de vaselina o hidrocaína estéril. Miren aquí, el paciente cómo está, ¿despierto? No. Apertura bucal, colocación. Ahí está. ¿Vieron? ¿Qué cosa? Fijación. Ahí ven que está haciendo para insuflar el cambio. Miren. Insuflar el cambio. Testeando con el balómetro. Luego, miren, canal gástrico gel para evitar fugas, como vimos en la anterior. Ahora, para aspirar el contenido gástrico, se puede utilizar una sonda nasogástrica por el canal. Y aspiración. ¿Vieron? Es muy fácil usar esa mujer. Yo les voy a traer para
para que ustedes miren cómo utilizan una Proxim. Y miren aquí la Fast Tracks. Esta es más interesante todavía. La Fast Tracks es la máscara que se utiliza para intubar. ¿Sí? Todavía bien. Tenemos un tubo orotraqueal espiralado con el anillo flexible, ¿sí? Y se coloca y se prueba por la máscara para corroborar que puedan atravesar sin problema. ¿Vieron? Luego, lubricante. Insuflación. Miren ahora, un orotraqueal directo. Desechamos la mascarilla, la lija para retirarla sobre Se saca todo el aire. un prolongador que se unirá Un prolongador para hacer para más que no se rápido retire. el mismo y podamos deslizar mejor la mascarilla. En este momento también es muy importante esta imagen, introducir el dedo en la Y fijar cacereta, el tubo orotraqueal para que no salga. y volver a conectar la conexión de 15 milímetros para comprobar que continúa el paciente equilibrado. También es fundamental limpiar muy bien el tubo de glucosa, o sea, de mucosidades, saliva, porque puede deslizarse. Y introducir el conector todo lo que se pueda, porque puede haber acomodamientos a este nivel. Y así, ¿vieron? Una intubación mediante una máscara Fast Tracks. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a dar un receso, 15 minutos, para que